Y sin más preámbulo, invito a Gibran Ramírez Reyes, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, a realizar la presentación del primer informe de labores CIS a un año de inicio de su gestión. Démosle la bienvenida. Hola a todos. Hugo López-Gatell está atorado en el tráfico a 5 minutos, así que probablemente nos hablará después de mi intervención. Quiero empezar por agradecer la presencia de todos ustedes. La verdad es que es un privilegio que me acompañen, que se tomen el tiempo de escucharme. Y quiero empezar a hacer una aclaración, porque desde muy chiquito mi papá me dijo que elogio en boca propia era vituperio. Y voy a hablar muy bien de nosotros, pero me refiero a mi equipo. Todo lo que hay de bueno, lo que hemos logrado hasta ahora, se lo debemos a mi equipo, a un equipo joven al que le agradezco, especialmente a las mujeres que jefaturan mi oficina, a Leila Cedo Ung, a Fernanda Carvajal, a Daniela Pacheco. Gracias también a el gabinete, a Mónica Nuño, la secretaria técnica, la directora de vinculación ahora con los cambios que hemos hecho, a Jorge Esparza, a José Antonio Hernández, gracias también a Roberto Castillo y a Hugo García Marina, a los equipos de todos ellos. Somos muchas personas, hemos crecido mucho el equipo, sin prácticamente incrementar el gasto en nómina. Ya les hablé de eso en el informe de los primeros 100 días, pero vale la pena recordarlo. Solo por eso hemos sido capaces de hacerlo. Gracias también a la doctora Daisy Corrales, la nueva directora del Centro Interamericano de Estudios sobre Seguridad Social. La doctora Daisy Corrales fue ministra de Salud de Costa Rica, nada más para que vean el nivel del nuevo equipo de la CIS. Gracias a quienes nos acompañan del Instituto Mexicano del Seguro Social, gracias a su secretario general, a Javier Guerrero, al subsecretario Maximiliano Reyes, a Hugo López-Gatell, que viene por ahí, que como ustedes saben son de los subsecretarios más solicitados en los últimos tiempos por las circunstancias de la región y de la salud en México, y que aún así se dieron un espacio para venir. Otros no pudieron dárselo. La secretaria del Trabajo y el director del IMSS fueron a una reunión para acabar con el outsourcing ilegal, y la verdad me parece que está muy bien que estén en eso y no estén en esto. Gracias también a quienes vinieron de otros países. Es muy importante para mí que me acompañen, porque nos han acompañado en este proceso de refundación de la conferencia. A Bernardo Pineda, gracias Bernardo, a Juan Carlos Esquivel, de la Caja Costarricense, gracias a la diputada Dolores Padierna, con quien hemos caminado juntos ya por varios años, a Héctor Santana, gracias Héctor por venir, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, gracias a mi amigo Guillermo Santiago, a la diputada Doreni Cayetano, gracias a todos por estar acá. Entre algunas invitaciones que recibí para colaborar en el cambio de régimen en México, entre pocas invitaciones, elegí estar acá, elegí ser propuesto para encabezar, para conducir este organismo internacional. Elegí estar fuera del gobierno, estar fuera de la estructura del Estado, de hecho, para producir propuestas, para producir rumbos sin que nos comiera la dinámica de la grilla cotidiana del gabinete. Y la verdad es que nos lo han permitido. Germán Martínez, primero, Zoé Robledo, ahora el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no solamente han apoyado, sino que se han comprometido con este organismo y han respetado absolutamente todo lo que hemos decidido hacer, han respetado nuestra independencia, ellos y
sus equipos. Así que a ellos, a ustedes, a los compañeros que nos han ayudado desde la MEXID, Javier, al pueblo de México que acoge a este organismo, a la membresía de 36 países que me ratificó para encabezar este organismo hasta 2022. A todos presento un agradecimiento y este mensaje. El informe es grandecito, ahí lo tienen. Yo nada más voy a destacar algunas cosas que creo que hay que destacar. Espero no ser demasiado inconexo, porque la verdad es que no escribí un discurso, tengo unas notas apenas. La CIS, hay que empezar por decir que la CIS es un organismo internacional que conjunta las instituciones que se dedican a la seguridad social y al bienestar de 36 países. Sus miembros titulares son los institutos de seguridad social o ministerios del trabajo, dependiendo el diseño institucional de cada poder ejecutivo. Este organismo se ha refundado, ha empezado a refundarse este año. Y creo que es preciso explicarles por qué me gusta hablar de refundación. Porque creo que es tiempo de volver a los ideales fundamentales que ayudaron a dar vida a esta conferencia, pero que nunca se concretaron. Pueden verse estos principios en los momentos de más brillo de la conferencia. En el momento de nacimiento, en 1942, impulsada por Salvador Allende como ministro de Salud de Chile, cuando tenía una edad muy cercana a la que tengo yo, Allende decía que era necesario abrir espacios de cooperación sin imperialismo. Creo que eso es bastante pertinente para nuestros días. De eso se trataba, distinguir al interamericanismo del panamericanismo. El panamericanismo derivaría en la fundación de la OEA. Es decir, fue un organismo fundado con una intención política de reivindicar la cooperación sin intervención. Se prestó el momento por la política de buen vecino de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese es un primer momento. Un segundo momento en el que se pudo ver el lustre de esos ideales fue julio de 1945, cuando por primera vez México se involucra de fuerte manera con la conferencia. Se llevó a cabo la segunda reunión de comité permanente después de la conferencia de Chapultepec de ese mismo año. Era importante para México, para el gobierno de Ávila Camacho, que esa reunión se realizara aquí y no en Canadá. En consonancia con la declaración de Chapultepec, con la declaración de México de ese año, la CIS buscaba cumplir con el siguiente precepto: el fin del Estado es la felicidad del hombre dentro de la sociedad. Deben armonizarse los intereses de la colectividad con los derechos del individuo. El hombre americano no concibe vivir sin justicia, tampoco concibe vivir sin libertad. Y la base de esa libertad y de esa justicia tenían que ser la seguridad social que en este organismo entendemos como un derecho humano, no como un derecho laboral, que tiene como objetivo contribuir al bienestar personal y social y que comprende un conjunto de transferencias y de servicios de carácter solidario y público, cuya responsabilidad fundamental recae en el Estado. En el Estado, no en las afores ni en agentes privados, y que buscan proteger a los individuos y las colectividades ante riesgos que reducen la vulnerabilidad social y promueven la recuperación ante las consecuencias de riesgos sociales materializados. Transferencias y servicios que protegen a la población de volverse vulnerable, que dignifican las distintas etapas de la vida y que promueven la inclusión y el reconocimiento de la diversidad social. La CIS, la verdad que nunca logró esos objetivos. Nunca logró esos objetivos que se plantearon en el principio, en primer lugar porque la inercia del momento, el cambio de las condiciones geopolíticas, lo hicieron seguir la estela de la más sólida Organización y Oficina Internacional del Trabajo.
En segundo lugar, porque no tuvo un punto de vista propio. Lo advirtió el gobierno de López Mateos cuando propuso que se generara un centro de pensamiento aquí en la CIS. Pero la verdad es que la CEPAL ya había pasado 10 años de que se había presentado la teoría cepalina del desarrollo y fue muy importante para el entendimiento desde México. La formación del entendimiento desde México, de la propuesta de políticas, se hacían en otros lugares que siguen siendo muy importantes. Se hacían en el Colegio de México, se hacían en la UNAM. De manera que el lugar político que encontró esta conferencia fue diferente. Se dedicó a difundir las actividades del Estado mexicano en materia de bienestar. Se dedicó a ser la ventana de la diplomacia social mexicana. El IMSS encabeza, conduce, lidera la institución desde 1960. Y ese liderazgo hizo que se realizaran visitas a esta sede de parte de grandes personajes que venían a ver cuál era la vía mexicana al bienestar. Vino, desde luego, Tito, vino Juan Bosch, vino Charles de Gaulle, todos a ver qué estaba haciendo el IMSS y en qué consistía la visión mexicana del bienestar, la unidad de independencia. Venían a la unidad de independencia y los traían a la CIS y hacían un acto en esa plaza muy bonita donde no había árboles. Era para reunir masas, una cosa rara para un organismo internacional. Los árboles los pusieron porque los niños jugaban pelota y luego rompían los cristales de la conferencia. Pero tenía esa vocación de plaza romana, así se pensó. Esa era la idea del viejo Estado mexicano de bienestar. Salud, educación, deporte social, teatro, el Teatro de la Unidad de Independencia, su cine, que ya lo están recuperando el IMSS y la alcaldesa de Magdalena Contreras. Esa era la cara que México quería dar al mundo, la cara del bienestar. Durante las siguientes décadas, desde entonces, la CIS albergó importantes reuniones presidenciales, de planificación, de la Organización Internacional del Trabajo, de la OEA, y quizás su última aparición estelar en el espacio político fue ser el espacio para muchas de las pláticas del Grupo Contadora para la Paz en Centroamérica. Esa es memoria institucional que ni siquiera estaba recuperada. Lo cuento mucho, pero en los salones que había, lo más que había para presumir eran fotos de películas que se habían filmado aquí, de Cantinflas, y últimamente de Luis Miguel la serie, de Rosario Tijeras o algo así era. Rosario Tijeras, unas cosas increíbles que no se hacen en organismos internacionales serios, por lo menos no es lo frecuente. Pero después de eso, yo especulo que a partir de la gestión de Emilio Gamboa, aclaro que es una especulación porque la historia de la corrupción es muy difícil de reconstruir. Desde la gestión de Emilio Gamboa o por ahí, la CIS se convirtió en un espacio alterno para la dirección del IMSS, en una caja chica. En sus peores momentos, no solo dejó de ser de la diplomacia social mexicana, sino que pasó a ser de la diplomacia comercial de las farmacéuticas y de las Afores. Y estuvieron aquí, en la Secretaría General, más de un personaje que trabajaba y trabajó después de cabilderos de farmacéuticas. Se convirtió en un nicho de negocio, en la promoción de las Afores, en fuente de privilegios y muchas cosas feas que ya les dije en el informe de 100 días y que no voy a repetir. Por eso era muy necesario volver al espíritu original, jamás concretado del todo, al mandato de buscar la felicidad de los pueblos que se hizo en esa segunda reunión del Comité Permanente, a la Declaración de México de 1945. Y creo que el momento actual es propicio. Ese momento no lo era el de la ilusión industrialista. Creíamos que nuestros países iban todos a la formalización de todos los trabajadores y que la vía era esa seguridad social tripartita.
Y esa ilusión ya se acabó. Ya sabemos que los países periféricos y semiperiféricos, lo dice la OIT, concentran el 93% de la informalidad. Sabemos que la economía mundo nos asigna ese lugar. Sabemos que los informales subsidian el empleo formal precario, que así son nuestros países. Y tenemos que buscar en esas condiciones, con esa geopolítica, después de quitarnos esa ilusión, la vía a la felicidad y al bienestar. O sea que es el momento propicio para el llamado histórico que se hacía entonces. Es el momento propicio para buscar la generación de una teoría del bienestar pensable para nuestros pueblos y la formación de cuadros capaces de formular políticas públicas al respecto. No aspiramos a formar aquí a la nueva tecnocracia mexicana, sino a artesanos del bienestar, gente que igual que sepa caminar con mística popular, sepa pensar políticas públicas desde esa perspectiva. No hay herramientas teóricas para ello ahora. No hay. La verdad es que las ciencias sociales, particularmente la economía, pero las ciencias sociales en general han tenido una respuesta contradictoria, pobre y poco uniforme después del colapso que enfrentaron tras la crisis de 2008. Las ciencias sociales en México, la ciencia política, no se han repuesto del colapso, de la ilusión de la transición a la democracia. Hay muchas cosas que tenemos que repensar, que tenemos que volver a hablar en lugar de nada más aferrarnos a ello. Nosotros hablamos aquí del bienestar y creemos que no basta hablar de bienestar objetivo, subjetivo y social. No ayuda a entender la compleja realidad de lo que significa vivir bien. Es necesario recuperar la noción tradicional de felicidad en su sentido público y su sentido privado. Es decir, tener una base filosófica, empezar ahí. Decía Antonio Gramsci que los grandes intelectuales, y esta institución es un intelectual colectivo, tienen que dar desde la filosofía hasta el reglamento, desde los valores éticos hasta la formulación de política pública. Y eso queremos hacer, eso hemos empezado a hacer este año. Entonces el bienestar es pensar la felicidad de manera pública. La ilusión de que la felicidad era un asunto privado se implantó en el neoliberalismo, pasando por encima de siglos de teoría política y de teoría social. Y se comprueba a lo largo de la historia y con trabajo antropológico, con etnografía, se comprueba que la felicidad es algo compartido, es menos subjetivo de lo que creemos y mucho menos es individual. Es más, en la individualidad es inconcebible. La felicidad en diferentes culturas y en varios momentos de la historia, antes del neoliberalismo, se asocia con tranquilidad, con estar seguro frente a riesgos sociales y lazos solidarios para vivir bien. Hay dos formas, diría, de esa felicidad que tenemos que plantear como horizonte de nuestros pueblos. Una que Rousseau denominaría la auténtica, que está ligada profundamente a la experiencia, a la percepción del individuo sobre su entorno. Y otra, mucho más mundana, que son las situaciones de ser feliz. Son los elementos sociales que nos permiten estar en situación de pensar que podemos ser felices en un momento u otro. Aunque esquemáticamente se separa así, en realidad la felicidad consiste en la relación entre esos factores objetivos y las experiencias. Tomando en cuenta todo lo anterior, proponemos que bienestar significa que las personas estén en esa situación de ser felices. Entendemos el bienestar como vivir sin miedos ni sufrimientos producto de los riesgos sociales, en un entorno igualitario que favorezca la plena realización de todas las personas y el reconocimiento de la dignidad de cada uno de los miembros de la sociedad. Entonces tenemos tres elementos para pensar la felicidad. Uno, la seguridad social, o sea, estar seguro ante los riesgos sociales. Dos, un orden político que mantenga las expectativas estables, donde las funciones sean claras, donde sepa uno qué tiene que hacer para progresar. En el neoliberalismo eso se acabó. Hay gente que se esfuerza, que hace todo bien, que estudia 1 o 2 posgrados, que tiene experiencias laborales, que se la banca de becario 2, 3, 4 años y que no progresa un carajo, que no puede aspirar ni a una vivienda digna.
Mis abuelos sí sabían cómo se hacía eso, cómo se hacía trabajando, y tuvieron escuela para todos sus hijos y construyeron una casa y pudieron progresar, un obrero y una costurera. Mi generación no puede hacer eso. Gente que tiene su posgrado, que estudió, que trabajó y que no puede tener una vivienda digna. Últimamente, por circunstancias personales, estuve viendo departamentos en diferentes partes de la ciudad y hay, no sé, lo más infame, un cajón de estacionamiento al que le pusieron paredes de tabla roca y que rentaban a 11,000 pesos, sin ventilación, sin luz y escuchando los coches al pasar. Pero como esos encontramos 10, 12 departamentos. Increíble. No hay un orden político claro para lograr eso y tenemos que transitar hacia allá también. Y otra, la más difícil de lograr, es la dignidad. Son 3 pilares que hemos encontrado para generar una teoría del bienestar. Es la base, pero tenemos que construir aquí también una economía política de ese bienestar. Ya sabemos qué se necesita, ahora, ¿cómo se hace? Y para saber cómo se hace, no basta ir a la política pública, que es lo que hace la ciencia política tradicional, que es lo que hace la ciencia social tradicional. Antes hay una economía política que no conocemos. ¿Cómo afectan las políticas de adquisiciones, de propiedad intelectual, el juego de las farmacéuticas, de las empresas de alimentos, el bienestar en nuestros países? La CEPAL nos ha demostrado que aún para ser un país de renta media como somos un país con unas desigualdades y con una pobreza inadmisible. Pero tenemos ese hoyo en el conocimiento, y no es nada más de México, es internacional, porque la producción de conocimiento está estructurada también en función de esa economía política. Y después de la economía política iremos a hacer las políticas públicas, no antes. Esa es la misión que tiene este organismo, lo que vamos a hacer de aquí a que concluya esta gestión en 2022, y estamos muy concentrados en eso. Desde luego, movilizar a decenas de personas para que asuman una labor como esa es complicado. No es fácil reformar una institución. Bueno, yo qué se los digo a ustedes, si están construyendo el INSABI, si están reorientando la Cancillería, si están rehaciendo el papel del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ustedes lo saben mucho mejor que yo, porque esta es una institución chiquita, pero igual hay que asumir los pleitos de los proveedores. Oiga, señor, ¿por qué tienen un sobrecosto aquí del 40%? ¿Y a dónde se fue la otra lana? Explíqueme algo. Y que lo amenacen con los medios o con lo que sea. O hacer un nuevo modelo de trabajo intelectual, porque el modelo universitario muchas veces nos hizo daño. El pensador libre que produce en el tiempo que quiere, más o menos. No hay que ir al otro extremo, pero sí hay que asumir que el trabajador intelectual, y vuelvo a ser gramsciano en esto, el trabajador intelectual es tan trabajador como un obrero. Y hemos construido una institución igualitaria en ese sentido. Si unos tienen que presentar incapacidades, los otros también. Y por eso quizás somos un organismo raro, un organismo más plebeyo, más igualitario. Ahora, con los ahorros del año pudimos incrementar el salario mínimo de la CIS y eliminar el outsourcing de esta institución. La verdad es que nos sentíamos muy incómodos hablando de bienestar y hablando de precarización con esos contratos de outsourcing que ya acabamos y que pagaban a trabajadores 4,000 pesos. Ahora el salario mínimo CIS es de 6,500 pesos. El salario del secretario general, desde luego, ya no es el mismo. De $16,000 mensuales con bonos de comida, o sea,
con bonos de gasolina, que además la gasolina se compraba aparte y se facturaba. De eso hemos pasado a una Secretaría General que tiene el mismo salario que un subsecretario del Estado mexicano, del país sede. Me dijeron que eso violaba un principio del derecho internacional, y sí es cierto, pero pues no creo que nadie me vaya a reclamar. Se supone que tendría que ganar tanto como el mando más alto de los países miembros o algo así, no sé. De verdad no creo que me lo vayan a reclamar, estaría muy chistoso. Entonces, hemos trabajado en ese sentido bajo diversos ejes. El primero, que ya les dije más o menos, es recuperar la memoria histórica de este organismo. Tenemos una exposición fotográfica, Democracia en la Seguridad Social, está allá afuera. Ahí se da cuenta de las visitas, de las reuniones, de los congresos juveniles que había aquí de la producción. Y reestructuramos el plan de trabajo original de 2019 en 3 ejes. Uno, impulsar las actividades sustantivas. Cuando nosotros llegamos había un investigador y hacía fichas que sacaba de la Wikipedia, esto es real, con un nuevo planteamiento de nuestras bases teóricas que nos permitan situarnos como un referente de seguridad social y bienestar a nivel interamericano, basados en investigación, en asistencia técnica y en cooperación. Tenemos un equipo robusto de investigadores y de proyectos. Y tenemos otro equipo de especialistas, de artesanos de política pública, como me gusta decir. Hemos producido en un año más conocimiento y de mejor calidad, porque además está dictaminado por especialistas, que en los 10 años anteriores. Ahora les digo, tampoco es tan complicado, porque se producía un libro al año o algo así. Ahora tenemos 17 publicaciones, algunas que han sido relevantes en el debate público. Hemos implementado actividades administrativas para rescatar y optimizar los recursos, para obtener nuestras metas, para llegar a nuestras metas. Cuando llegamos, nos dejaron con muy poquito dinero. Se liquidaron de lo lindo, se dieron bonos, algunos se liquidaron y se recontrataron. Es un cochinero esto. Después pudimos ahorrar un poco, ampliar la planta de investigación, subir los salarios de los que ganaban menos. Se acabaron gastos muy absurdos que son el pan de cada día en muchas instituciones, y lo eran todavía más. Comidas, desayunos de trabajo de 15,000 pesos, cenas protocolarias a cada rato, sin productos, viajes onerosos. Eso ha sido de lo más importante para rescatar el espíritu institucional. Y en tercer lugar, hemos desarrollado una estrategia de vinculación y acercamiento efectivo con nuestros miembros. Incluimos la creación de una diversidad de herramientas para difundir nuestro trabajo, y ahora así se conoce un poco en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los espacios especializados, en universidades, en otros organismos internacionales. Y así hemos generado una red de diálogo. En investigación hemos desarrollado los siguientes proyectos, que están, algunos ya han quedado listos, otros van a quedar listos en los próximos meses. Uno muy importante es el informe de seguridad social y bienestar en las Américas. Ese lo vamos a presentar en abril. Tiene alguna parte de profundización en los casos, pero tiene una perspectiva regional, de estadística, no solo descriptiva, tiene historia. Es un informe muy rico que no existe hace tiempo para nuestra región. Estamos desarrollando un protocolo de desastres, del cual ya tenemos varias publicaciones para las instituciones de seguridad social, con los avatares del cambio climático. Será más necesario cada vez más eventos se convierten en desastres. Y en eso nos ha ayudado mucho el Instituto Mexicano del Seguro Social, especialmente el doctor Felipe Cruz.
Tenemos, en tercer lugar, un diagnóstico sobre el avance en la implementación de los ODS en materia de seguridad social de la Agenda 2030 en los Estados miembros de la CIS. En cuarto lugar, un proyecto de asistencia técnica y sistematización de experiencias internacionales en seguridad social. Creemos que esas experiencias nos pueden brindar un horizonte para resolver muchos de los problemas que enfrenta la seguridad social, en particular el sector salud, con lo menor del gasto posible. Aprovecho que está el subsecretario López-Gatell para decirle que yo creo que al INSABI le haría muy bien aprovechar a las enfermeras con un acta de prescripción enfermera, a licenciar a las que son técnicas y capacitarlas en farmacia, un expediente digital único que ahora se puede hacer más fácilmente desde el origen, y sobre todo experiencias de telediagnóstico y teleconsulta que solo puede hacer en los sectores de salud pública, porque a veces los gremios médicos no son tan amigos de la idea, por razones obvias. Hemos hecho una red interamericana de bienestar y un seminario permanente de bienestar en las Américas. La red tiene más de 250 especialistas en seguridad social en todo el continente y participan miembros de las universidades más destacadas de los organismos internacionales. Generamos, con la muy importante ayuda de la CEPAL, la plataforma cartográfica y el sistema de información de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, un esfuerzo que ha sido definido por la propia CEPAL como único en el continente. Estamos trabajando sobre la teoría del bienestar para las Américas, que acabará en proyecto para aquí y proyecto para donde se necesite, en programa que hace falta. Todos los procesos de cambio político tenían intuiciones muy correctas. En algunos casos avanzaron enormemente. En Ecuador, en Uruguay, hay mucho de dónde aprender, tan solo hay que ordenarlo, hay que socializarlo, hay que brindar un horizonte para México que vaya más allá de los 100 puntos del Zócalo, que sabemos que se van a cumplir, pero que sea también un modelo para armar para todas las sociedades que quieran transitar hacia sistemas más igualitarios. Hemos hecho, en octavo lugar, propuestas de recomendación de política pública, como la incorporación de trabajadoras del hogar a la seguridad social, propuestas para una legislación y reformas al sistema de pensiones, en lo que hemos sido más vocales. Ese es nuestro orgullo. Contribuimos desde esta conferencia, con el conocimiento que se produjo en esta conferencia. Lo saben las diputadas que me tuvieron al teléfono molestando con que no aprobaran esa reforma. Una crítica, creo que sólida, a la reforma que mandó Hacienda al sistema de pensiones y que el presidente de la República, López Obrador, mandó parar para que se discuta en serio y se presente una propuesta de reforma integral. Creo que aunque no ha sido lo que nos ha consumido más tiempo, eso y otras propuestas de política ya hacen que valga la pena, que sintamos que valga la pena estar aquí, estar viendo, estar vigilantes. Otra cosa que nos enorgullece es la cooperación que hemos generado con varios organismos internacionales, en particular el convenio que firmamos con la CEPAL. Los colegas de la CEPAL nos han abrazado y apostaron por el espíritu de refundación que necesitaba este organismo. Hemos realizado con ellos asistencias técnicas, seminarios, exposiciones en nuestro seminario de bienestar en las Américas y desarrollado la plataforma cartográfica. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en este proceso. Trabajamos también con la Asociación Internacional de Seguridad Social, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tendrá en su plataforma todas nuestras publicaciones,
con el Coneval, con quienes hemos realizado análisis y generación de evidencia sobre la efectividad de políticas públicas para el acceso a los derechos sociales y a la protección social, con SOCIU, con quienes sostenemos un intercambio de conocimiento e información y así como actividades conjuntas de asistencia técnica, con el INEGI y con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social ya en este año, para discutir dos temas. Uno, el envejecimiento y las políticas para afrontar el envejecimiento en nuestras sociedades, y la incorporación de los trabajadores usualmente llamados, despectivamente llamados, informales a la seguridad social. Hemos reactivado también los órganos estatutarios de esta conferencia. Había un centro que hacía cursos online, y los números que se presentaban eran de los cursos online, sin seguimiento de los funcionarios, pocos cursos presenciales. Y además no había ni registro de eso, lo constató en un reporte que hizo la doctora Corrales. Bueno, de la mano de la doctora Corrales, rehicimos toda la estructura del centro, abrimos concursos de oposición, hay investigadores contratados ya para dar seguimiento a las comisiones americanas de seguridad social en sus diferentes temas, hay un jefe de estudios, estamos trabajando con la Universidad a Distancia de Costa Rica para institucionalizar nuestras maestrías y trabajaremos también con la SEP para hacer lo mismo, porque tenemos que formar a esos hacedores de política, a cuadros que institucionalicen las políticas para el bienestar. En materia de comunicación y de promoción de la seguridad social, hicimos la Gaceta Interamericana de Bienestar. Se publica cada bimestre, en español, en inglés y en portugués. Y estamos muy orgullosos también del Seminario Permanente de Bienestar en las Américas. Ahí nos han acompañado expertos de diversos organismos, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos acompañó Gisela Lara a presentarnos la experiencia del IMSS Bienestar, nos acompañaron a hablar del caso Hospital Seguro, nos acompañaron colegas del Banco Interamericano de Desarrollo, del Colegio de México, repito, de la UNAM, y hemos tenido un intercambio muy fructífero con todos ellos, algunos de larga trayectoria en los temas de la seguridad social. No voy a cansarlos enumerando todos los eventos que hicimos y en los que participamos, pero participamos en la conversación internacional y presentamos propuestas en ISA, en la ONU, en la CEPAL, en los foros que hemos considerado más importantes. Todo ese trabajo no habría sido posible sin la colaboración y la confianza de muchos de ustedes que están aquí, de personal de la Cancillería, de la CEPAL, sin David Kaplan del BID, sin los directores del IMSS, del ISSSTE, sin el secretario general del ISSSTE, sin los colaboradores de la Mesa Técnica de Pensiones, que va a presentar una propuesta para este país en marzo, en el marco de un foro internacional. Gracias a todos ustedes, de verdad, porque todos han sido de mucha ayuda. Desde luego no es todo miel sobre hojuelas y nos falta hacer muchas cosas. Tenemos prisa por seguirlas haciendo. Tenemos prisa, pero a veces nos falta presupuesto. Ese es un tema. Vamos a seguir optimizando las finanzas. Vamos a invitar a que más países colaboren a desmexicanizar la CIS. Ya la hemos desmexicanizado por la vía de hacer reuniones en otros países y las reuniones de las comisiones americanas, casi todas tendrán lugar este año en otros países. Eso nos falta un poco, desmexicanizar la CIS, hacer más labores de influencia, que sepan lo que se está produciendo aquí, porque de nada sirven esas 17 publicaciones si los interesados en el tema, en el IMSS, en el ISSSTE, en los organismos internacionales, en la Cámara de Diputados, en senadores, en los congresos locales, no tienen acceso a eso.
Y en eso nos ha faltado. Vamos a corregirlo. Nos ha faltado también abrazar con más fuerza, con más presupuesto, con más investigación, la causa de la igualdad de las mujeres. Por eso, para potenciar esa labor, se incorporan al equipo de esta conferencia, estos ya recientes, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, y Soledad Buendía, exministra de Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos del gobierno de Rafael Correa. Y fíjense así, con ese equipo, ¿cómo no nos van a salir las cosas bien? Es la verdad un equipo de primera. Todos los jóvenes que están conmigo, personas de mi edad, es un organismo en ese sentido millennial. Es millennial, es plebeyo, es trabajador. No se nos da eso de algunos organismos internacionales, de la simulación, el cóctel y esas cosas. O si se nos da, nos frenamos. Y las cosas nos han salido bien y nos van a salir bien por eso, porque nos acompañarán no solo esos dos perfilazos de Ecuador que por circunstancias aciagas de su patria han tenido que venir aquí y han sido acogidos en la conferencia interamericana junto con otros compañeros que vinieron de Ecuador y de Bolivia. Si nos acompaña la doctora Daisy Corrales, que fue ministra de Salud de Costa Rica, que es tan ejemplar para nosotros en muchos sentidos. Si nos acompaña el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el impulso del Pacto de Integridad que están haciendo allá, estimado Bernardo, la experiencia que han tenido para gestionar el asunto de las farmacéuticas aún en un estado tan pequeño. ¿Cómo no nos va a salir bien si tenemos el compromiso de la Caja Costarricense aquí y nos están ayudando técnicamente? Si nos ayudaron políticamente en la asamblea, muchos países, si se formó, la verdad, un bloque de funcionarios comprometidos con el bienestar de las Américas. Tengo la convicción de que lo fundamental de la labor política es transformar los dolores de la gente en agravios morales para explicárselos, para que sepan a qué se debe el dolor inmerecido, el dolor injusto, que sí hay quien tiene la culpa y que no es normal vivir en esos dolores, vivir sin vivienda digna, sin salud, sin derechos, y transformar esos agravios morales en demandas políticas. Los dolores en agravios, los agravios en demandas, para darles sentido. Para hacerlo se necesita una labor esmerada, una labor intelectual esmerada. Se necesita tener los valores éticos claros y estar dispuestos a ofrecer no solo forma para esas demandas, sino algunas propuestas de soluciones. En eso estamos y en eso seguiremos, de aquí a que acabe mi gestión en el año 2022. Estamos trabajando para hacerlo lo más rápido posible y para seguir produciendo propuestas que tengan algún sentido para los pueblos de la membresía. Es a ellos a quienes nos debemos. Finalmente son ellos los que pagan sus impuestos, con los que se mantienen las instituciones que nos pagan las cuotas. Iremos lo más rápido posible para dar cauce a las transformaciones necesarias en nuestros países. Los invitamos a que nos ayuden, a que colaboren, a que nos pidan cosas, a que nos escuchen también. Por eso me da mucho gusto que estén todos ustedes. La verdad, que nos acompañen es un privilegio. Nosotros les vamos a corresponder con trabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias al secretario general Gibran Ramírez Reyes por esta rendición de cuentas, no solo para la membresía, sino para toda la ciudadanía de los pueblos de las Américas en general.